Radio Nacional Iguazú. La primera voz argentina en el aire de la triple frontera. Todos los jueves, minutos después de las 19 horas, entrevistas típicas en 4 pasos. Voces de la Selva, con Claudio Salvador. Radio Nacional Iguazú, las cosas que nos unen. La Selva habla, con Salvador. La palabra compañero es el mar que navegamos con un rumbo iluminado por la luz del mismo fuego. La palabra compañero nos envuelve en un abrazo y encamina nuestros pasos por un único sendero. La palabra compañero. No nos quisimos ir del territorio de la amada República del Paraguay. En realidad, no es el Paraguay, en realidad es nuestra región guaraní. Y digo, no nos quisimos ir porque el invitado de hoy es justamente una verdadera personalidad del Paraguay. En instantes lo vamos a tener con nosotros, pero quería comentarles antes que, como nunca antes, más de 9.000 personas visitaron la fanpage, la página de Facebook de Voces de la Selva, y 80 personas pusieron ese me gusta, ese me encanta y a veces un me importa, la manera que tenemos actualmente de expresar nuestra adhesión a una propuesta radial como lo es, en este caso, Voces de la Selva. ¿Y por qué les cuento esto? No solamente porque la personalidad que vamos a entrevistar es verdaderamente una persona notable, sino porque me imagino que aquellos que escuchan en diferido este programa a través de justamente del vínculo que compartimos mañana por la tarde o el sábado en la fanpage, me imagino que serán decenas de miles, y eso a un periodista como yo, que de repente es un poco improvisado en estos temas, lo desafía totalmente a cuando presento a un Mboejara, David Galeano Olivera, lo presento con mucha humildad, porque sé que estoy hablando con un doctor, un licenciado, un profesor, una persona que ha tenido que ver con la cultura del Paraguay muchísimo. Si ustedes leen ese currículum que compartimos, que es una síntesis, mamita querida, ¿no? Estamos hablando de un escritor bilingüe, de un docente y una persona que hoy es director general, pero también fue fundador del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Y le damos la bienvenida ya mismo al Mboejara David Galeano Olivera. Profesor, ¿cómo está? Hola Claudio, un placer saludarte a vos, a los amigos de Voces de la Selva y a los oyentes de Radio Nacional Iguazú. Un placer saludarte. Ahí te dijo Olivera Andé, Claudio. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista, profe, y bueno, también por hacerlo con ese ánimo que siempre lo caracteriza, siempre arriba, siempre optimista, siempre con una posición, permítame decirle, combativa por la paz, por la concordia,
en su propio, dentro de su propio país y con nosotros que rodeamos a, como decía Augusto Roa Bastos, a esa isla rodeada de tierra que es el Paraguay. Él lo decía con otro sentido, pero se me ocurrió esa figura. Profe, bueno, cuéntenos un poco dónde está en este momento, cómo es su entorno físico en el que nos está hablando para que la audiencia comience a posicionarse también. Y bueno, Claudio, yo efectivamente, como mencionaste, estoy en Paraguay, dentro del Paraguay, en el departamento central, y dentro del departamento central, que incluye a la capital, que es Asunción. Yo estoy a 20 kilómetros de Asunción, en un distrito, en un municipio que se llama Capiatá, que es un nombre guaraní, viene de capií, que es la paja, y atá, que es dura, esa especie de junco que acá normalmente se utilizaba y se utiliza todavía para hacer escobas. Bueno, este es el lugar donde yo estoy viviendo. Tengo vecinos que hasta hoy son escoberos, que llevan, yo podría decirte, probablemente más de 100 años acá en la zona. Son familias tradicionales que toda su vida se dedicaron a hacer artesanía y particularmente a elaborar escobas y venderlas, y de la venta de esas escobas subsistir, ¿verdad? Mantener a la familia, educar a sus hijos, etcétera. Entonces estoy acá en Capiatá. Yo vivo con mi esposa Sabina Núñez. Somos padres de 4 hijos, ya todos grandes. Ajá. El mayor se llama Edgar David. La siguiente, en este caso, Norma Sabina. El tercero se llama Jorge Tadeo, y la última se llama Anaín Burucuyá, que lleva el nombre en guaraní. Claro. También abuelo de seis nietos, ¿verdad? 2 mellizos y bueno, 4 restantes que también son hijos de los 4 hijos, ¿verdad? Así que esa es mi familia, y yo trabajo normalmente dentro de la Universidad Nacional de Asunción. Soy, así como mencionaste, profesor de varias facultades en varias asignaturas, y el tiempo más importante obviamente lo dedico al Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, que tiene su sede a 7 kilómetros de Asunción. Yo estoy a 20. Bueno, entonces mi recorrido habitual es ir hasta Fernando de la Mora, que es donde está el Ateneo, o hasta San Lorenzo en el kilómetro 10-11, donde está la Universidad Nacional, y ese es mi periplo diario, ¿verdad? Esa es un poco mi situación, digamos, geográfica, Claudio. Le agradezco enormemente. Y hablando de la lengua y la cultura, le voy a pedir, por favor, que utilice ambas lenguas durante el programa, libremente, cuando usted quiera, porque, bueno, aquí hay mucha expectativa por escuchar a una persona que también podríamos calificar como un verdadero lingüista. Y hablando de esto, muchas lenguas guaraní ancestrales confluyeron en lo que hoy se considera el idioma clásico, yo digo jesuítico, no sé si estoy en lo cierto, que se habla en el Paraguay. ¿Cómo es o cómo ha sido brevemente, porque seguramente será para una conferencia, la pregunta, que es la primera pregunta que me acercaron, cómo ha sido esa construcción de la actual lengua guaraní que habla el Paraguay y en parte habla toda la región? Bueno, Claudio, el guaraní es una lengua hoy más que nunca emergente dentro de la región, dentro de nuestra América, América originalmente nativa, con casi 1000 lenguas, hoy reducida a aproximadamente un poco más de 220, 30, dicen algunos, lenguas, idiomas. Lastimosamente eso ya nos da la pauta de que muchas han desaparecido, ya no han quedado siquiera rastros de varias de esas lenguas. Sin embargo, entre las lenguas más habladas está el caso del guaraní, del quechua, el aymara, el mapuche, que son lenguas, digamos, que tienen una población, se diría hasta millonaria de hablantes, ¿verdad? El caso nuestro del guaraní, se calcula que en la región
Paraguay, Argentina, Brasil, Bolivia, incluso una parte del Uruguay, cuenta con 11 millones de parlantes. 11 millones, es un buen número, ¿verdad? Considerando que hay comunidades indígenas, etnias, hoy en América que, por ejemplo, tienen 2 últimos hablantes, 50 últimos hablantes, 200 últimos hablantes, 400 acá en Paraguay, el promedio de varias comunidades, etnias indígenas que están en una situación de riesgo. Sin embargo, el guaraní, una lengua nativa indígena, hoy tiene 11 millones de hablantes en la región. En Paraguay, de los 8 millones, aproximadamente 7 millones de paraguayos hablan o entienden el guaraní, y en esa población de 8 millones, el 1,3%, equivalente a más o menos 120.000 individuos, son nativos indígenas. De 8 millones, 120.000 restan hoy los hermanos indígenas. Miante más en Brila, Getabe más y Cuey, Getabe oí, Oñega Guaranime, da Eva, Ñande Cuicuera. Estoy diciendo que hay muchos más hablantes del guaraní que ya no son en este caso indígenas o nativos. Y ese es un dato importante, más todavía cuando venimos de un proceso inicialmente de colonización, conquista y colonización, lo que implicó en este caso obviamente varios conflictos, enfrentamientos históricos, guerras o luchas, y donde muchos indígenas lastimosamente perecieron, ¿verdad? Eso se fueron sumando otros acontecimientos como una marcada actitud hasta xenofóbica con respecto a los pueblos indígenas y a la lengua guaraní acá en nuestro propio país, en el Paraguay, cosa que llegó a un punto límite, yo te diría terrible, violento. Por ejemplo, al hablante del guaraní, hacerlo arrodillar por hablar guaraní, o darle un golpe en la boca. En guaraní se dice yurupete, yuru boca, pete, pegarle en la boca. Esas son simplemente unas muestras de los castigos que recibieron los guaraní hablantes por hablar la única lengua que toda su vida hablaron. Y entonces a eso se han sumado otros castigos, ¿verdad? Por ejemplo, en las escuelas, el quedar castigado después de la hora por hablar guaraní, recorrer el patio de la escuela diciendo no voy a hablar más guaraní, no voy a hablar más guaraní, y en fin, podría hacerse una lista de casos que no terminaríamos nunca. Y esto se dio durante décadas, ¿no? Así mismo. Y bueno, hay un tiempo posterior acá, más o menos si le podemos poner una referencia en el tiempo, 1940 en adelante, se gesta este periodo de lento, paulatino fortalecimiento del guaraní, que hoy, en este tiempo, digamos, tiene su punto más alto. Hablamos, por ejemplo, en 1940, de la figura extraordinaria, legendaria, de un gran investigador amante del guaraní, el doctor Reinaldo Julián de Cut La Rosa, quien fue el iniciador de la enseñanza del guaraní, en la que hoy es Universidad Nacional de Asunción, en la Facultad de Filosofía, en la carrera de Letras entonces. Hablamos de 1944, que era la Escuela Superior de Humanidades, y en 1948 se convirtió en la Facultad de Filosofía. Y ese mismo señor inició posteriormente, ya con varios de sus ex alumnos que pasaron a ocupar sitiales trascendentales dentro de la escritura del país, ministerios y otros, fue convocado por sus propios ex alumnos para, por ejemplo, dar clases en el Colegio Nacional de la Capital, en la Escuela de Arte Escénico, en las instituciones castrenses, ya sean militares o policiales. Y bueno, superando todo ese tiempo, este mismo señor fue el que presentó a la Convención Nacional Constituyente, la encargada de elaborar la Constitución Nacional en Paraguay, en el año 1967, el pedido para que el guaraní ya entonces fuera idioma oficial. Lastimosamente,
parte, ese sesgo, esa actitud que había todavía en contra de la lengua, hizo que el proyecto saliera a medias. En lugar de ser reconocida entonces ya como lengua oficial, fue reconocida como lengua nacional en 1967. Y en 1992, donde ya nos tocó a nosotros y a otra gente conocida intervenir, por fin logramos que la actual Constitución vigente, que este año cumple 30 años de su promulgación, ya el guaraní haya sido incorporado como idioma oficial junto al castellano en el artículo 140. Y hay un artículo 77 que garantiza la enseñanza inicial en lengua materna y el acceso paulatino a la segunda lengua oficial, y de ahí en más desarrollar un proceso de enseñanza bilingüe coordinada, donde ambas lenguas tengan un trato igualitario. Pasó el tiempo, en el año 2010, se aprueba en el último día del año, en diciembre, se aprueba la Ley de Lenguas. La Ley de Lenguas crea dos instituciones, una, la Secretaría de Políticas Lingüísticas, que hoy está funcionando en Paraguay desde el año 2011, y desde el año 2012 la Academia de Lengua Guaraní, que fue instalada con sus primeros 15 miembros de los 30 que hoy tiene por la Secretaría de Políticas Lingüísticas. Y tuve yo la suerte de estar entre los 15 primeros miembros, que después cooptamos a los otros 15, y hoy día la Academia tiene 30 miembros. Y es la institución que hoy ya tiene, aprobó el sistema ortográfico de alfabeto que se usa en Paraguay, una gramática de la lengua guaraní, y por último un diccionario que ya tuvo sus revisiones y que próximamente va a tener una edición otra vez aumentada con respecto a la anterior. Digamos que eso nos ubica en un proceso así rápidamente sintetizado, Claudio, en un proceso que nos muestra hoy una lengua mucho más viva, por una parte, fortalecida por otra, y con un importantísimo caudal de gente que la ve y la usa con mucho aprecio. No solamente, como te decía, acá en Paraguay, mismo es el motivo de nuestra entrevista esta tarde, Claudio. Claro. Tanto vos como tu señora y la gente que trabaja contigo, nosotros acá formamos parte de una colectividad de personas e instituciones que nos dedicamos a promover las culturas indígenas y también, en el caso nuestro, la lengua guaraní, Claudio. Yo me recordaba en este momento a Bartomeu Meliá cuando hablaba de que la lengua es como la piel, quitarle la piel, hablando de la identidad, ¿no? Hablando de más que nada del indígena, hablaba él, pero estaba hablando de todos los guaraní parlantes. Y también que finalmente fue reconocido, estamos hablando con el profesor David Galeano Olivera, director general del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, y creo que fue un hito importante. No sé si ya está incorporada también la documentación en guaraní, pero en el Mercosur fue reconocido, ¿no? Efectivamente, Claudio, ese fue parte de otro proceso muy importante, que todo empieza con justamente la constitución del Mercosur en el año 1991. Y en ese tiempo, como lenguas oficiales de los 4 países que suscribieron el Tratado de Asunción, que es el Tratado Marco del Mercado Común del Sur o Mercosur, en los 4 países los idiomas oficiales eran el español, en el caso de Paraguay, Argentina y Uruguay, en el caso de Brasil, el portugués. Justo un año después, ya en el 92, como te contaba anteriormente, el guaraní pasó a ser lengua oficial en la nueva Constitución, y fue un año después del Tratado de Asunción. Claro. Por eso que allí tuvimos que empezar una campaña, en este caso regional, donde participaron argentinos, brasileños, uruguayos, en ese gran proceso de incorporar al guaraní como lengua oficial del Mercosur. El proyecto continúa, pero una parte se logró que cuando en el año 2014
se oficializó, se declaró al guaraní como idioma oficial de trabajo del Parlamento del Mercosur, del Parlasur. Y eso fue gracias a la iniciativa de un gran amante del guaraní, un también destacado investigador, en este caso el uruguayo, el doctor Rubén Martínez Huelmo, que era presidente en ese entonces del Parlasur. Él nos había llamado, teníamos una amistad de mucho tiempo, y nos indicó qué paso seguir, ¿verdad? Hablamos con los representantes paraguayos en el Parlasur, nos tocó hablar con varios representantes del Parlasur argentino. Recuerdo al diputado Mariano West, al doctor Galantini, entre otros, que colaboraron mucho para que Argentina se sume al proyecto, igualmente de Romeu Tuma en el Brasil, y bueno, ya te mencionaba el caso de Rubén Martínez Huelmo en el Uruguay, ¿verdad? Eso se logra primeramente un acuerdo, una aprobación del Parlasur, sugiriendo que los presidentes de los 4 países entonces firmasen la aprobación, la incorporación del guaraní como idioma oficial del Mercosur. Esto ocurrió en el año 2009 ya. Y en el año 2014, gracias a la gestión de Rubén Martínez Huelmo, pasó a ser idioma oficial de trabajo del Parlamento del Mercosur, donde incluso se llegó a contratar a traductores e intérpretes para castellano-guaraní, guaraní-castellano, y también para guaraní-portugués, portugués-guaraní. Y de hecho se hicieron varias presentaciones usando el guaraní. Está Caraí, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Peguá, Oñape, Parlasurpe, Oñe'e, Oipurújico, Guaraní. Ellos llegaron a usar en las reuniones, y obviamente eso dejó un rastro importante en esta historia que estamos mencionando contigo. También la Comisión de Educación Superior del Mercosur en el año 2015 también aprobó la incorporación de la enseñanza del guaraní en las instituciones universitarias del Mercosur. Cosa que hoy en la práctica, de hecho vamos a encontrar que varias universidades, obviamente acá en Paraguay y allí en la Argentina, la Universidad Nacional de Misiones, la de Corrientes, Rosario, Buenos Aires, ahora Jujuy, dentro de la Argentina, tienen cátedras de guaraní. Inclusive esa guerra fratricida como fue la guerra de la Triple Alianza, que nos mantuvo separados muchísimo tiempo y aún tiene heridas abiertas que nos impiden muchas veces acercarnos con el abrazo que todos deseamos darle a nuestro Paraguay, al que humildemente le pedimos perdón por ese tremendo error histórico, porque la sangre derramada fue demasiada ya, como decimos acá en la región, demasiado mucho fue eso, y todavía nos duele. Bueno, profe, discúlpeme que me fui por otro lado, pero en realidad estábamos hablando de la academia, y estábamos hablando de la universidad, la incorporación de la lengua guaraní a la currícula en muchos casos, y justamente yo quería destacar que gran cantidad de personas, más de 9.000 personas, vieron la publicación de esta entrevista en la fanpage de Facebook, y no es casualidad que de la enorme cantidad de reacciones, no las podemos nombrar a todas, y de comentarios, muchos son sus alumnos, gente de Corrientes, gente de Rosario, gente que vive en Europa, actualmente en España, hablan con un cariño muy especial del Boejara. ¿Cómo se debe sentir usted, no, con todo esto? Y bueno, Claudio, más que agradecido a tantos amigos que el guaraní nos permitió conocer y bueno, y desarrollar ese vínculo de amistad, más aún cuando hoy contamos con estas herramientas que todos usamos, como se dan en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, en fin, todas sirven para acercarnos más, sí, y de alguna manera también para desarrollar este proceso de reivindicación, de fortalecimiento de la cultura guaraní, de la lengua. En fin,
Una cuestión interesante de lo que estuviste mencionando, y no quiero dejar pasar la circunstancia, es efectivamente ese acontecimiento que alguna vez fructuoso que tuvimos en la región, en esa guerra de la Triple Alianza. Sin embargo, notablemente hoy, ahora y aquí en tu programa, estamos hablando de ese proceso de integración, basado en este caso en un elemento común que nos une, y no es que nos separa, por el contrario, estamos hablando de una parte de nuestra identidad americana y concretamente de la cultura y de la lengua guaraní. Yo te decía que mucha gente que está estudiando en la Argentina, también te decía antes de ir a la transmisión de la conferencia del presidente argentino, el guaraní hoy día en la universidad, por ejemplo, de Sao Paulo, en la USP, también en la Universidad de Dourados, allí en Mato Grosso, o el caso mismo allí en Foz de Iguazú, de la UNILA. Sí. Son instituciones muy grandes que están promoviendo, además de otras ciudades del Brasil, por el caso, por ejemplo, de Tarija, Beni, Pando, Santa Cruz en Bolivia, donde hoy día el guaraní forma parte de la escolaridad del mundo académico. Mismo, en su momento, en la aprobación para la enseñanza del guaraní en la Universidad de la República, de la mano del doctor Rubén Martínez Huelmo, últimamente, para ser más prácticos, 2 años atrás, el inicio de unas clases también de idioma guaraní en Montevideo. Es decir, hablar hoy de guaraní es hablar de la región, pero incluso más allá de la región, tenemos el caso, por ejemplo, de cátedras en los Estados Unidos, en Europa, en España, en Francia. En Francia, por ejemplo, hace un buen tiempo está trabajando, lo hizo en su momento en una especie de dupla con un paraguayo, el doctor Rubén Barrios Sayer. Me estoy refiriendo al también destacadísimo profesor Silvio Liuzzi, correntino, que hace años se dedica a la promoción, a la investigación, a la enseñanza guaraní en prestigiosas universidades de Francia. El mismo caso del guaraní en Alemania, recordando que el primer sitio que tuvo el guaraní en Internet fue obra y gracia del profesor Wolf Lustings, de la Universidad de Mainz, en Alemania, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, podríamos citar muestras de ese proceso de difusión que hoy tiene el guaraní, así como mencionábamos contigo un rato antes, de un tiempo de represión, de persecución, de ignominia inclusive, ¿verdad? A este tiempo nuevo en el cual nosotros podemos percibir una creciente difusión, e inclusive en el dato que mencionabas de la gente que probablemente en este momento nos está escuchando, siguiendo, o la que después va a escuchar esta transmisión, gente que hoy día está viviendo en muchos lugares de América y del mundo, y que en este caso particular están vinculadas a nuestra persona, inclusive a la tuya, por esta cuestión tan importante que nos une, que es la cultura y la lengua guaraní, Claudio. Yo quería preguntarle, el Ateneo, además de todos los hablantes del guaraní que hay en el mundo, pero el Ateneo, ¿cuántas representaciones tiene actualmente? Bueno, el Ateneo justamente este año cumple 37 años de vida, y en Paraguay está presente en 100 distritos. 100 distritos. Tiene un poco más de 250 y estamos nosotros en 100 de esos distritos. En un trabajo que lo hacemos por autogestión, ya que tampoco contamos con un fondo proveído por el Estado o por alguna organización internacional. Lo nuestro es la autogestión, ¿verdad? Y mismo trabajamos nosotros con las limitaciones que normalmente se dan en este tipo de circunstancias, por los trámites de titulación, los registros y compañía, pero lo hicimos y lo hacemos. En el caso de Corrientes, tuvimos cursos en Ituzaingó, tuvimos cursos en Itatí, tenemos cursos en este momento en Corrientes Capital, en Posadas, en el caso, por ejemplo, de Rosario, el caso de Buenos Aires mismo. Estuvimos desarrollando y seguimos desarrollando
cursos de lengua guaraní, también dentro de Misiones Garupá, ¿verdad? Por mencionar en los lugares donde el Ateneo está, también en la Universidad de San Pablo con el profesor Almir da Silveira, en el caso de la UNILA con el también colega, el profesor Mario Villalba, en el caso de Dourados, hoy con el profesor Arnulfo Morínigo, son, digamos, un poco las otras los otros grandes espacios donde más allá de la frontera estamos trabajando. Porque acá internamente en el Paraguay son 100 distritos, Claudio. También tuvimos cursos en Washington, D.C., en los Estados Unidos, en Barcelona, en España y también en Bari, Italia. Fueron cursos que se iniciaron y concluyeron, pero también tuvimos una presencia del Ateneo en esos lugares, Claudio. Aquí en la Argentina solemos utilizar la expresión defensores, ¿no? Yo lo coloco a usted también en esa jerarquía de defensor de la identidad y también de los pueblos originarios. Ya hablamos en esta misma edición, la 37 de Voces de la Selva, de los pueblos originarios. Muchas veces nos hemos referido a ellos, no estamos hablando solo de los guaraní, pero quería comentarle y pedirle a usted una reflexión. Seguramente está sabiendo que hace muy pocos meses una asociación Abá Guaraní Paranaense, no sé si lo voy a decir bien, Ubu Paraná Rembe Ipeguá, presentó un libro sobre sus reclamos a la represa de Itaipú, ahora que se va a revisar el anexo C del Tratado de Itaipú, que creo que es el año que viene, que se cumplen los 50 años del tratado. Quiero decirle, David, me pongo hasta nervioso al decirlo, que me estremeció ese libro. ¿Cómo les quitaron el agua, les quitaron la identidad, los llevaron tierra adentro? Claro, estamos hablando de tiempos de dictadura, tanto en Paraguay como en Brasil, pero ese tratado no tuvo en cuenta a más de 500 familias. Ellos reivindican, cuando usted habló de la palabra reivindicación, me acordé justamente de esto y quería pedirle una reflexión acerca o extenderse un poco más sobre cómo es tratado el originario de nuestra región. Acá no estamos hablando de Paraguay, estamos hablando de Paraguay, Brasil, Argentina. Nos toca a todos. Bueno, Claudio, sigue siendo un tema y una deuda pendiente con los hermanos originarios o nativos o indígenas, con el nombre que se utiliza para nombrarlos. Acá frecuentemente usamos más la expresión indígena, Asociación Indigenista, Instituto Nacional del Indígena, por simplemente ponerte una referencia. La situación yo creo que es muy delicada, ¿verdad? Y te hablo en general de lo que puede hacer América, de lo que puede hacer el Paraguay, mismo el caso de la Argentina o de Brasil. No vemos todavía esa luz del amanecer. No quiero decir el día porque creo que estamos en una situación bastante delicada con los hermanos indígenas, con los originarios. Hoy están desposeídos, ¿verdad? Y fueron ellos los dueños de todo esto, pues hoy no tienen nada. En el Paraguay en este momento se calcula que hay 400 denuncias o acciones judiciales iniciadas contra ellos, y todas vinculadas a acciones de desalojo. Sí. Decir que una comunidad fue desalojada, una comunidad indígena fue desalojada, ya no es ninguna novedad. Lo peor del caso, ya nos llama la atención, acá en el caso nuestro de Paraguay. Sí, a nosotros nos toca siempre en el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní salir al paso y por lo menos levantar la voz y decir, bueno, acaban de atropellar, de expulsar de sus tierras a familias enteras, niños, mujeres embarazadas,
abuelos, abuelas. No hace mucho, podría decir seguramente 10 o 15 días, se dio el último caso así promocionado, muy conocido acá en el país. Ahora se está hablando de otro en la zona de Caaguazú, en el 5º departamento, ya en la parte central del Paraguay. Y estamos hablando directamente de grandes poderes que están instalados en la zona de frontera, sobre todo brasileños, paraguayos, que sin ningún tipo de contemplación se apropian de las tierras indígenas y los expulsan a ellos. Esa expulsión significa tener que buscar algún otro lugar para sobrevivir, no es siquiera para vivir, es sobrevivir. Claro. Y los otros que en una situación más desesperada han llegado, por ejemplo, a los grandes centros urbanos, como el caso de Asunción, la capital, o Ciudad del Este, o Encarnación, y hoy día se dedican a mendigar. Están allí dependiendo de alguna persona que pasa en un vehículo, les deja alguna moneda, están en el sol, en la lluvia. Ahora con este frío hay indígenas en las calles de Asunción, en muchos lugares del Paraguay, sin tener la atención debida de las instituciones creadas por el Estado, y eso ocurre acá. A nosotros nos consta que también ocurre en el Brasil. Todavía tenemos casos que de manera aislada nos suelen comentar desde Bolivia. En fin, son situaciones que nos demuestran una especie de negación de nuestra propia identidad, de ese yo que tenemos, de esas dos patas o piernas, perdón. Una de ellas obviamente tiene una raíz occidental, sea española o portuguesa o italiana, pero la otra es una raíz nativa, indígena, ya en Paraguay, ya en la actual Argentina, en el Brasil, en Bolivia. Y es justamente ese lado, esa pierna, es la que casi no queremos reconocer, o de la que tratamos de alguna manera de apearnos, ¿verdad? Uh-huh. Y lastimosamente eso forma parte de un proceso de colonialismo. Yo digo un coloniaje tan fuerte que no desapareció con las así llamadas independencias políticas que se dieron. Hay todavía un fuerte proceso de coloniaje instalado acá en la región, y eso se puede ver fácilmente, Claudio, en estas verdaderas campañas de persecución que están instaladas no solamente de los sectores privados, sino que en las propias estructuras de los gobiernos, los jueces, fiscales, en fin, que muchas veces, en lugar de tomar en cuenta esa ancestral posesión de los pueblos nativos de sus territorios, hoy día agachan la cabeza al mejor postor, y lastimosamente eso significa la expulsión de los indígenas de sus tierras. Sin duda, y yo pensaba que ni las propias leyes se respetan, ni la Constitución argentina, ni la ley que curiosamente responde a la dictadura de Alfredo Stroessner. Creo que es la 904, me parece que es el número, donde se ordenaba... ¿No? ¿Era ese número? Sí, el Estatuto Indígena, sí. Claro, del 81. 904. Del 81, si no me equivoco. Así mismo. Profe, nos acercamos al final del programa, y de distintos lugares del mundo, no es que me hayan mandado ahora un mensaje, pero es como si yo estuviera escuchando a muchas personas atentas a su palabra y que quieren que usted, tome el micrófono, se despida en guaraní y en español o castellano, como le guste más, que se despida y que, algún día volveremos a encontrarnos en este programa, y de paso nos cuenta ese hermoso tema musical que vamos a tratar de pasar un minutito más ahora al final del programa. Adelante, profe. Bueno, el tema es Donde mi canto pasó, de un gran amigo, un gran amante, trabajador de la lengua y la cultura guaraní, Rudy Torga, ya lastimosamente fallecido.
Y quiero agradecerte, Claudio, por el espacio. A Umiña Nenendúa, Betaja, Eja y Jave, hoy voy a peari, hoy iba a vivir esta pizzacuera. A Mongoje, Opa, Betea, Bebete, Maite, hijo Rivera, y por ahí te van a Opa, Betea, ya en Seramón, Yamomba, Eguazú, Yamomba, TV, Peñane, Guaraní, todo esto Cacoa, Ara, Tuyupi, Ibate, TV. Opa, Betea, a Mongoje, Señe, Ayur, Jave, Tesai, Boraihu, Uiapame, Uiaguapú, Tecocatuja, Tecoponá, Opa, Bemona, Japete, iba a decía Claudio que hago llegar mis saludos a todos los oyentes de Voces de la Selva, de Radio Nacional Iguazú, y que les deseamos a todos, sobre todo, vale la redundancia, salud, amor, felicidad, paz, bienestar y prosperidad. Y que hagamos todos siempre el esfuerzo por promocionar, por difundir, por jerarquizar y sobre todas las cosas fortalecer nuestra lengua guaraní, la cultura guaraní y en general todas las culturas originarias de América. Muchísimas gracias, Claudio, un placer saludarte, un placer compartir contigo y bueno, hasta un próximo encuentro que espero que sea pronto. Gracias de nuevo. Gracias a usted, Embojara David Galeano Olivera. Un abrazo enorme y fraterno. Hasta pronto. Hasta pronto.